Buenas noches, mi hermana Janet. ¿Cómo está? No se preocupe. A veces venimos como todos ajetreados del trabajo, de la casa, de todo y nos sentamos. Y el Señor también ve nuestro corazón. Sabe la intención de nuestro corazón. Por eso me lleno mucho de alegría de verla. Me causó gracia como dice, se me olvidó la oración. No se preocupe, vamos a orar ahora para preparar nuestro corazón, nuestra mente y que podamos respirar, que podamos concientizar este momento como la oportunidad que el Señor nos está dando de alimentar nuestro espíritu. Hay tres hambres que nosotros tenemos, pero no las tres nunca sabemos realmente cómo interpretarlas. El hambre del estómago, obviamente sabemos cómo se interpreta. Nos da hambre, queremos comer cosas, ¿no? Un chocolate, un pollito, algo. Y el hambre del alma, a veces necesitamos que alguien nos abrace, un cariño, una palabra de aliento. Pero cuando tenemos hambre el espíritu, que ese siempre está hambriento, está dispuesto, no sabemos cómo esa hambre, qué necesito comer. Entonces, que podamos hoy comprender que nuestro espíritu siempre está anhelante y hambriento de la palabra de Dios es una bendición. Así que vamos a orar para recibir este tiempo con ese corazón. Amado Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad de vida que nos has dado, Señor, de haber abierto las puertas de nuestro corazón a Jesús el Cristo. Señor, creo que a veces no somos conscientes del privilegio y la bendición que tenemos de haber sido libres de la ley del pecado y de la muerte y haber sido trasladados al reino de tu Hijo. Gracias porque nos has adoptado como tus hijos y como parte de tu reino, Señor, que como parte de tu reino podamos ver el valor de tu iglesia, el valor para el cual nos has llamado, Señor, el valor colectivo que tenemos, Señor, como embajadores del reino de los cielos para establecer tu reino en todos los lugares a donde vamos. Creemos que Jesús es el Cristo y en ese nombre hoy nos reunimos para darte culto y rendir nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida y todo nuestro ser ante ti, Señor, para que tú tomes lugar en nuestra vida. Señor, te pedimos que seas el rey de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros trabajos, oficios, estudios. Toma tu lugar en nuestra vida, Señor, porque sabemos que cuando mínimamente intentamos tomar tu lugar, viene el desastre y el sufrimiento. Que podamos rendir toda nuestra vida ante ti. Incluso, Señor, aquello a los que somos inconscientes, que tu Espíritu Santo obre el día de hoy para que tú seas el Señor y Rey de nuestra vida. Padre, te pedimos que hoy nos deje el entendimiento que necesitamos para recibir esta palabra con gozo, con alegría, para que podamos ver todo con ojos de evangelio. Todo, Señor, nuestra vida de manera espiritual y con la seguridad de que tú has vencido por sobre todas las cosas y nos has dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Que hoy tu reino sea establecido en nuestra vida y en cada casa de mis hermanos que están hoy escuchando el mensaje. Que sean quebrantadas las fuerzas de las tinieblas que quieran impedir que resplandezca la luz del Evangelio, que quieran intimidarnos en el nombre de Jesucristo, que sean desvanecidas y que el día de hoy sea el día de gracia, de salvación para nuestro corazón y nuestra mente y de alegría y gozo, porque tú nos estás dando el alimento que necesitamos desesperadamente, Señor, pero a veces no sabemos cómo interpretar. Oramos en acción de gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenidos, mis hermanos, el día de hoy, 20 de agosto de 2025, a la escuela de evangelismo. Déjenme compartir un segundito la pantalla, ¿verdad? Está. Y vamos a recordar la razón por la que estamos acá. Es muy importante que siempre recordemos por qué estamos hoy acá. Y tenemos la palabra, que es nuestro texto base, para entender la razón, como decía la alabanza. Si no tengo una razón para proclamar este evangelio, pues ¿para qué voy a vivir? Si todo lo demás fuera del evangelio trae muerte, ¿no? Dice 2 de Timoteo 2, 1 al 2: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Los esfuerzos
todos son en vano, excepto un esfuerzo, el esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús. Cada vez que nosotros estamos proclamando y comprendiendo y recibiendo la palabra de que Jesús es el Cristo, pues realmente las puertas del cielo cada vez se abren más para todas esas personas. En estos días meditaba en la importancia del Evangelio y decía, eh, los evangelistas, los hijos de Dios que proclamamos el mensaje, estamos sacando gente del infierno y llevándolas al cielo. De esa manera vemos el valor de nuestra vida. Seamos fieles al mensaje, seamos fieles e idóneos para transmitir a otros ese mensaje de salvación. Por eso hablamos del propósito de la Escuela de Evangelismo, que es levantar el movimiento de evangelismo en cada región a través de los discípulos. Siempre les comparto esto. El método de salvación de Dios para la humanidad es Cristo. Y el método de Cristo para esparcir este mensaje que salva somos los discípulos. Entonces, ¿qué esparcimos? El movimiento de vida, de salvación, porque esta es la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó. Y esto sabemos que va desde el aposento alto, de levantar los aposentos altos en cada casa. Crea que hoy su casa es un aposento alto, ¿sí? Porque el aposento alto es donde ellos se reunieron para recibir la llenura del Espíritu Santo. Y a veces nosotros decimos, ay, pero un aposento alto tiene que tener entonces 11 personas. Y el Señor Jesucristo dijo, hey, si dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio. Así que podamos creer que nuestra casa hoy es ese aposento alto y que también creamos que nuestra casa es la iglesia regional en el lugar en donde estamos. Ahora, ¿cuál es el contenido de esta escuela de evangelismo? Pues el Evangelio de Cristo, el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Fieles al mensaje, al fundamento de la iglesia, la roca que es Cristo. ¿Por qué? Porque fue lo único que Dios, el único que Dios envió para salvar. En ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12. Por eso esto es un mensaje tan poderoso que siempre les comparto los miércoles, no lo podemos compartir de cualquier manera. No, los miércoles no es que yo me adueño de esa verdad, es que la verdad se adueñe de mí, de mi pensamiento. Entonces, este mensaje es lo único que puede salvar. Entonces, en este tiempo de escuela de evangelismo, el Señor nos está permitiendo entrenarnos, ¿verdad? A través de la evidencia con la palabra y mediante la guía del Espíritu Santo. Por eso siempre les comparto a las personas nuevas que están entrando que dividimos el mensaje en dos partes. En la primera parte recibimos la fuerza y la gracia para ver con los ojos correctos el campo y en la segunda parte recibimos la fuerza y la gracia como mensajeros que con el mensaje unificado y el sistema de evangelismo van al campo. El material que se ha estado compartiendo todos los miércoles no es solamente para entregárselo al campo y lanzar esa bomba ahí, no, es para que principalmente cada uno de nosotros pueda ordenarlo y confirmar todo lo que se comparte acá. Entonces, para entrar en el título del mensaje, la semana pasada habíamos hablado acerca de nuestra identidad cuando nosotros vamos al campo, ¿sí? Reflejado en la vida de Daniel, de lo que había propuesto en su corazón Daniel, de no contaminarse con el ambiente en el que estaba, aunque no era un ambiente religioso muy bueno, pues él sabía cuál era su identidad y pues aferrándose a su identidad pudo cambiar la corriente espiritual de la época. Y también habíamos hablado en la segunda parte de las seguridades con las que nosotros debemos vivir cada día. ¿Y qué es lo que debemos proponer en nuestro corazón todos los días? Entendiendo que somos seres espirituales, ¿verdad? Entonces, el día de hoy tenemos el título, vamos a ponerlo acá para que no se nos... Hoy es muy grande, pero vamos a ver el título del mensaje de esta primera parte es Conoce a tu enemigo. Y el texto base que vamos a tomar, nosotros lo conocemos muy bien, está en Primera de Pedro 5, del 7 al 8. Dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y a mí este texto yo siempre lo utilizo, los que han estado en discipulado o nos hemos tenido la oportunidad del encuentro, siempre les comparto, de que este texto a mí me da mucho la seguridad de la salvación y que soy hija de Dios, porque nos habla de Satanás no como nuestro padre, sino como nuestro adversario.
Entonces nos da una posición a nosotros en el reino de los cielos. Ahora, Dios, mis hermanos, nos ha dado su palabra para que conozcamos el mundo espiritual, porque fue lo que desconoció el hombre al perder la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, el Señor nos ha dado la Biblia, que es el único libro espiritual que nos enseña que Dios es espíritu. Entonces, a Dios yo no lo puedo ver con mi lógica, ni con mis ojitos físicos. Y también nos enseña que nosotros somos seres espirituales creados por Dios que tienen una necesidad espiritual de Dios. Y que también nos enseña la Biblia que hay un adversario, un enemigo que también es espiritual. Es decir, que nos enseña la Biblia todo lo que nosotros no podemos ver con los ojos físicos, pero que está indudablemente ocurriendo. Entonces, desde Génesis se nos enseña, mis hermanos, que hay un ser espiritual que dice la Biblia, lo primero que es astuto y es engañador, que se opone a Dios y que intenta ocupar su lugar. Sabemos que es Satanás, ¿verdad? Y Satanás no es de temerle, pero tampoco es de ignorarle o subestimarle, porque tiene una astucia mayor de la que nosotros podemos a veces entender. Si nosotros vemos en Génesis, también nos enseña que Adán y Eva, pues conocían la palabra. Nos da un ejemplo muy claro. No, hermana, yo no se preocupe por Satanás, pero yo conozco la palabra. Yo estoy, mira, me la sé, pero como nadie. Y la verdad es que Adán y Eva también conocían la palabra y no conocían la palabra porque la leyeron, sino porque Dios mismo se las dio, se las transmitió exactamente, pero que no conocían a ellos, no conocían a Satanás. Y por eso cayeron en la astucia y la mentira. Y lo dejaron entrar a su vida, a su familia y a toda la humanidad. Romanos 5:12 nos dice que por un hombre entró el pecado y así mismo pasó a todos los hombres. Entonces, Satanás no es de temerle ni de subestimarle, es de conocerle para vencerle. Entonces, la astucia y la mentira de Satanás es algo poderoso, mis hermanos. ¿Por qué es poderoso? Porque distorsiona la realidad y nos los enseña en Génesis. Mira, hace que nos centremos en lo que vemos, solamente en lo que vemos, mi perspectiva. Nos pone así como un caballito que tiene la cosita aquí que no puede ver para más ningún lado. Distorsiona la realidad y por eso Eva, dice la Biblia, que vio bueno y agradable y codiciable el árbol que los llevaba a la muerte. Pero lo vio precioso un momento a otro. Vio que el árbol era bueno, agradable ante los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Así distorsiona Satanás la realidad. Entonces, una mentira que está ahí, tiki, tiki, yo la dejo entrar, 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 me va a distorsionar hasta el punto que yo piense que es una verdad. Entonces, si conocemos la palabra, pero no conocemos a nuestro enemigo y cómo obra y opera nuestro enemigo, pues no vamos a saber ni cómo ataca, ni mucho menos cómo vencerle. Entonces, Satanás, sabemos, mis hermanos, que estableció un sistema falso, una realidad distorsionada, lo mismo que hizo en Génesis 3, para cegar el entendimiento de los incrédulos y para que no crean en Cristo, pero también para engañar a los creyentes y a la iglesia. Dios nos ha sacado, por eso digo que pensaba en esta palabra y decía, wow, Señor, qué privilegiados somos. Se llenaba mi corazón de alegría. Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz para que podamos ver con los anteojos de Cristo la realidad espiritual y la realidad del mundo. Por eso la vida de fe es cada día entregarnos a nuestro Creador y tener la batalla espiritual contra mí mismo, lo que yo aprendí, contra el mundo y las mentiras de Satanás. Porque hermanos, a veces nos cuesta mucho ver con los ojos de Dios todas las cosas. Miren, nosotros aprendimos una justicia que no es justicia, que está lejos de la justicia de Dios. Un amor que es condicional, un amor que no es amor. Así aprendimos a amar y a veces pensamos que el amor es como aprendimos. Por eso a veces nos cuesta entender el amor de Dios, que es incondicional, es un amor que sobrepasa todo. Miren, nosotros aprendimos a llamar a la libertad esclavitud del pecado. Por eso la gente cuando te dice, no, pero yo me voy a meter evangélico, voy a perder mi libertad. Es una distorsión de la realidad. Crecimos en una realidad distorsionada de nuestro enemigo. Y por eso y por mucho más, mis hermanos, hoy somos privilegiados de poder rendirnos cada día a Cristo. Abre mis ojos, Cristo, hoy, para que podamos ver realmente lo bendecidos que somos. Ese es el punto.
A veces cuando compartimos las 7 bendiciones, la gente, pero ¿verdad? Yo soy bendecido, yo creo que el otro está más bendecido, porque Satanás distorsiona la realidad para que nosotros no veamos realmente las bendiciones, la seguridad, no creamos lo que ya nos ha sido dado por gracia. Entonces, primera de Pedro 5, del 7 al 8, nos habla de salir de nosotros mismos, de cambiar la ansiedad, lo que aprendimos en el mundo que es falso, cambiarla por la seguridad de que Él cuida de nosotros. Eso es lo verdadero. Entonces nos insta también a ser sobrios y velad. ¿Qué es eso? El culto. Que me mantienen los anteojitos bien puestos, agarrados. Porque cuando se me caen, veo todo borroso, distorsionado. Entonces nos encomienda todo esto, ¿por qué? Porque todo es espiritual. Somos seres espirituales. Incluso nuestro enemigo es espiritual. Dice que anda como león rugiente. ¿Qué es un león rugiente? Bueno, que hace ruido, que se ve grandote, que da miedo, que parece el rey de la selva. ¿Y qué es lo que está buscando ese león? Buscando quien le dé lugar. Entonces, hoy vamos a orientar este tema en 10 puntos específicos que debemos grabar para conocer a nuestro enemigo. Pero antes, mis hermanos, vamos a conocer qué significa su nombre, porque a veces en la iglesia no se habla de Satanás, porque uy, no diga eso, decimos, ¿no? Caemos en supersticiones. No mencione ese nombre aquí en la casa. Nosotros tenemos que saber que la palabra Satanás, ¿verdad? Significa adversario. Es nuestro adversario también, ¿verdad? Diablo realmente significa, tiene varios significados, pero significa calumniador, divisor, difamador. Demonios también, que son también las entidades espirituales bajo el dominio de Satanás. Y hay muchos adjetivos en la Biblia que lo hablan como el acusador, como el tentador, como el padre de mentira, como el engañador, como el desorden, el caos, todo lo adversario a Dios. Entonces, aquí también podemos tener una idea entonces de dónde surge el corazón del hombre cuando nace. Por eso en el primer punto lo vemos como en Juan 8:44 nos dice que Satanás es el padre de mentira y que es el padre de los incrédulos y ellos hacen sus deseos sin saber. Ayer esta semana me preguntaba una persona, ya, pero si hay una persona que no le hizo daño a nadie, no cree en Cristo, pero no le hizo daño a nadie, se portó bien, pagó sus cuentas, nunca robó, nunca hizo nada malo a nuestra justicia, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa persona? Le digo, una persona, por más que haya hecho cosas buenas, si no tiene a Cristo, pues su destino es el infierno. Y no solo eso, sino que inconscientemente su vida está devocionada para el sistema de Satanás. Inconscientemente. Por eso la alabanza, gloria a Dios por la alabanza que decía, si no hay una razón para proclamar este evangelio, no hay razón para vivir, porque todo lo que está fuera del deseo de Dios es el deseo de Satanás. Por eso la Biblia les dice, en Juan 8:44 el Señor les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Porque a veces pensamos que el deseo del diablo es solamente violar niños y el cáncer y matar gente. No, es todo lo que se opone al sistema de Dios, todo lo que está fuera del reino de los cielos. Es así de sencillo hacer los deseos de Satanás. Entonces, Satanás es el enemigo de Dios y es el enemigo del creyente. Por eso, primera de Pedro 5:8 nos da esa seguridad, nuestro adversario. Si no lo conocemos, ¿verdad? Vamos a obviar la realidad espiritual y vamos a mezclar el evangelio con engaños, con supersticiones y no vamos a poder diferenciar lo que es de Dios con la idolatría. La mujer no pudo diferenciar lo que Satanás le estaba diciendo con lo que Dios le había dicho. Ay, pero es que no sé, es como todo confuso. Entonces, no podemos ser engañados, debemos conocer que Satanás hasta usa la palabra para confundir. Es importante que lo sepamos ahora. Satanás, ¿qué nos dice la palabra? Es rebelde, se opone a la obra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque mira, yo cuando recibí este mensaje, yo pensaba, wow, a mí en la iglesia me enseñaban a reprender al diablo y que mientras yo más gritaba, como que el diablo se asustaba más, ¿no? Entonces, mientras yo más entraba en la oración, le decía, fuera Satanás, y en el nombre de Jesucristo te reprendo, bla, bla, bla. Y mientras más le gritaba, el diablo estaba como más asustado. Y probablemente estaba más asustado, pero yo estaba loquísima, ¿no?
Pero no, nosotros no necesitamos pelear con el diablo. Realmente, ¿cómo peleamos nosotros contra el diablo? Satanás ya fue vencido. Nosotros no necesitamos pelear con él, sino directamente hacer la obra de Dios. Obedecer a Dios es la victoria contra Satanás. Todos los días. La Biblia nos dice que con la multitud, en Ezequiel 28, 13 de 19, con la multitud de sus contrataciones, de sus conspiraciones para ocupar el lugar de Dios. Entonces hay veces que los creyentes ocupan el lugar de Dios y no hacen el deseo de Dios. Cuando quitamos a Cristo y ponemos cualquier otra cosa, es importante que nosotros velemos para no caer en rebeldía, porque lamentablemente nuestra naturaleza caída se opone. En la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne, dice la palabra. Entonces, vivamos una vida en obediencia, no por obligación, sino por devoción, por saber a qué reino pertenecemos, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? La obediencia de Daniel no fue una obligación para él era un gustazo que lo lanzaran al foso de los leones y decía, aún si morimos y si Dios no nos salva, no nos vamos a rendir ante los dioses ajenos. Entonces, Satanás se opone y nosotros, nuestra manera de vencerle es obedeciendo a Dios. Dice la Biblia que es calumniador para que el hombre no se encuentre con Dios. Nosotros conocemos el sistema de Satanás. El sistema de Satanás está centrado en el egocentrismo, el yo, el materialismo, el éxito, la brujería, la adivinación, el chamanismo, todo lo que se opone al reino de Dios. Y me preguntaba esta misma persona, ay, Jaén, entonces, ¿quiere decir que ser rico es malo? Y yo le decía, no, lo malo es no creer en Cristo. Y ya, ahí se terminó la conversación. Porque Dios quiere que nosotros dispongamos toda nuestra vida para proclamar el Evangelio. Entonces, hasta ese punto nos dice Apocalipsis 12:9 que Satanás engaña al mundo entero. El enterito el mundo está engañado. También la palabra nos dice en Efesios 6:12 que no opera solo, ¿verdad? Dice la palabra que controla espíritus malignos y nosotros tenemos que ver, engaña al mundo entero. Ah, y en Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra el hermano, contra la familia, contra el mamá, contra la mamá, el papá, contra el hermanito, contra el vecino, no, sino contra, y miren, hermanos, es importante que veamos la palabra porque nos habla de jerarquías espirituales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no me voy a centrar mucho en esto, ¿no? Pero podemos decir que Satanás tiene, oye, por eso un segundo, tiene para todo. Miren, desde el borrachito que está sentado hasta la esquina hasta el presidente. Podemos verlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, no está jugando a ser diablo. Ahora vamos a ver en el punto número 6, recuerden que son 10, vamos a tratarlo de hacerlo un poco más agilizado. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Bueno, dice la Biblia que él no te va a llegar con dos cachos, tampoco te va a llegar a veces como una mujer, porque a veces nosotros pensamos, ay, no, es como una mujer muy bonita que me va a hacer pecar. Dice que se disfraza como ángel de luz, es astuto, cambia la verdad por la mentira para dividir, ciega el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio, mis hermanos. Por eso nosotros nos aferramos tanto al evangelio. Pregúntense, ¿por qué gente anda tanto el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio? Porque es lo que Satanás trabaja para que nosotros no nos resplandezca, para que veamos con nuestra óptica y no con los anteojos del evangelio. Entonces, hasta se puede disfrazar como algo muy bueno, muy lindo. Lo hemos visto. Parece muy bueno el legalismo, parece muy bueno el misticismo. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Parece muy bueno las buenas obras, pero no cambian el estado espiritual y eso lo vamos a ver en la segunda parte. Por eso la palabra nos dice también cuál es la estrategia de Satanás: hacer ruido, andar como león rugiente. Si nosotros lo vemos con nuestros ojos, pues obviamente sí, da miedo, da ansiedad. Decíamos hace 2 semanas lo que vieron los 10 espías contra Josué y Caleb. Vieron, mira, esa gente es una ciudad grandísima y nosotros somos dos flaquiticos ahí. No, no, hermano, no, nosotros no vamos a poder vencer contra ellos cuando ya tenían la palabra de Dios de que iba a conquistar esa tierra. Entonces, si lo vemos con los ojos, da miedo, da temor, da ansiedad, es para temblar, ¿verdad? Por eso el Señor nos ha dado la victoria. Y en Efesios 6:11 nos habla de que acecha, de que maquina. ¿Qué es eso? Hermano, Satanás es más paciente que usted y que yo. Él es paciente para cumplir su objetivo.
Ataca los puntos débiles, empieza, estudia. ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál es las culpas? ¿Cuáles son las heridas? Por eso nosotros como obreros debemos sanar, no darle lugar al diablo, para que Satanás no use los engaños, las mentiras. Por eso nosotros con nuestra identidad tenemos que estar firmes, firmes en lo que Dios ha hecho por nosotros, porque Satanás siempre nos quiere arrastrar a lo falso, a la mentira. Entonces, ¿la seguridad cuál es? Satanás ya está vencido, ya fue vencido. Génesis 3:15, le aplastó la cabeza a Satanás. Cuando nosotros proclamamos el evangelio y sacamos un alma del infierno, se cumple la palabra. Satanás es quebrantado y primera de Juan 3:8 lo podemos ver. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces salimos del dominio de Satanás y ahora somos hijos de Dios. Esa es la victoria que a veces nosotros no sabemos que ya tenemos, que a veces no concientizamos el privilegio de vida que tenemos como salvos. Entonces, el creyente debe estar firme en su identidad. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿de dónde me sacó Dios? Efesios 2 del 1 al 3. ¿Dónde me tiene ahora y hacia dónde me lleva? ¿De dónde nos sacó? De Romanos 8:2. Somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Ya nosotros no somos de estar esclavizados al pecado, sino ahora vivimos bajo el reino y el gobierno de Dios por medio de su palabra y la oración. Juan 5:24, hemos pasado de muerte a vida. Primera de Juan 3:2 nos dice, hermanos, ahora somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro respaldo no es el infierno. Ya nuestra vida ni nuestras generaciones son de recibir maldiciones. Entonces, es un privilegio, tenemos que cambiar la realidad distorsionada que Satanás ha puesto en nuestros ojos, desecharla por completo, ¿verdad? Porque muchas veces el creyente se siente mal es porque no tiene cosas físicas, entonces caemos en la estrategia, el materialismo, pero no ve todas las bendiciones que el Señor le ha dado y que desea seguir prosperándolo en todas las cosas, indudablemente, pero tiene que cambiar nuestro corazón y nuestra perspectiva, mis hermanos. Entonces, ¿qué más hace Satanás? Ya vamos a culminar con el punto 9 y 10. Acosa y obstaculiza al creyente salvo. Intenta cambiar el fundamento de la iglesia y del creyente y busca tentar con lo viejo. Más nada tiene. Por eso la palabra en Efesios 4:25 al 27 nos dice qué debemos hacer nosotros. Dice, por lo cual, se los voy a dejar acá, vamos a leerlo todos juntos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué hablamos la semana pasada? Daniel propuso en su corazón. Él lo decidió y aquí nos está instando, desechen la mentira, desechen lo viejo, tomen la decisión de no vivir en lo falso, porque de ahí los rescató Dios. Desechen la ira, desechen el enojo, la tristeza, la melancolía. Entonces la hermana nos está diciendo que ahora nos transformemos en robots, que ahora no podemos sentir. No, 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 dice ansiedad, échenla sobre Dios. Sobre Dios. Airaos, sí, usted puede molestar muchísimo, pero no peque. Guarde su boca y su corazón. Ahora, ¿qué es dar lugar al diablo? No es que no sientan, es que no pueden permanecer todo el tiempo con eso. Lleven toda la oración, pero también tomen la decisión de cortar, porque Satanás quiere poseer nuestra voluntad, mis hermanos. Que nosotros no demos ese paso que nos trae a la libertad, que nosotros no demos ese paso que quiebre el orgullo, que rompe la voluntad de Satanás. Entonces, ¿qué es darle lugar al diablo? Me molesté, obviamente, sí me molesté. Claro, obvio, usted se puede molestar, usted se puede airar, usted puede, mire, sentir de todo porque usted es un ser que siente, tiene un alma, eso tiene que saberlo. Ahora, ¿qué es darle lugar al diablo? Bueno, el creyente que le da lugar al diablo es el que te dice, tengo hermano, tengo 3 semanas triste. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, no se vaya a dormir con eso. Tome la decisión. No, mire, yo tengo 3 semanas molesto con esa persona. No, 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 es que yo necesito mi espacio para sanar. ¿Cuál espacio? ¿El espacio que le está dando al diablo? No, es que yo no lo puedo perdonar todavía porque mi emoción, su fe por encima de la emoción, su fe intangible, tráigala a lo tangible. Tome la decisión que quiebra su voluntad y lo hace vivir bajo la voluntad del reino de los cielos. Es duro, ay, durísimo. Yo no se los estoy diciendo como, ay, háganlo, es súper chévere. No, mis hermanos, te rompe por dentro,
pero cuando te rompe eres libre. Cuando sacamos de nosotros la voluntad de Satanás, somos verdaderamente libres y empezamos a entender que nada más tiene valor. El orgullo, la razón, todo eso es falso, nos lo enseñaron falso. La verdadera victoria es cuando yo me rindo al Señor. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos todos los días la armadura de Dios. Todos los días Santiago 4:7. A mí me gusta Santiago 4:7 porque es muy drástico cuando dice esto, ¿no? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Que miren, la mejor resistencia al diablo es someterse a Dios. Porque si yo no me someto a Dios, voy a estar sometido por mis emociones. Mis emociones me van a someter, el mundo me va a someter y el mismo diablo me va a someter. Entonces, ¿cuál será el camino para vencer? Ya vamos a la conclusión. Punto número 10. Mano, ¿cómo vencemos al diablo? Ya el diablo está vencido. Pero para que usted pueda cambiar la distorsión que hay en la realidad y desechar todo esto que necesitamos desechar, Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes se lleno del Espíritu Santo. Entonces, si usted se va a llenar con algo, llénese con el Espíritu Santo, que el Padre no lo niega al que se lo pide. Entonces, en conclusión, mis hermanos, todo es espiritual. Les voy a dejar la conclusión que les escribí acá. Todo es espiritual. El culto es nuestro lugar seguro donde obtenemos la fuerza y el poder para no ser engañados. Dios envió a Cristo sabiendo que Él es el único que tiene el poder en el cielo y en la tierra para vencer a Satanás. Nosotros no podíamos vencer a Satanás, incluso hoy no podemos sin la autoridad de Cristo. Cristo ya venció, ya nos dio una autoridad delegada en su nombre para vencer. Así que aferrémonos a Cristo y no seamos engañados. Entremos en la oración de 24 horas. Eso es velar, estar sobrios. ¿Qué es estar sobrio? Yo sé que todo es espiritual, por eso yo voy a estar orando constantemente. Todo llévenlo a la oración, porque nosotros caemos en ansiedad cuando nos olvidamos que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces, vamos a finalizar esta parte, esta primera parte. Mi hermano Alberto lo va a pausar acá. No, este no es aquí. Vamos a entrar en la segunda parte de nuestra escuela de evangelismo, nuestro entrenamiento, ¿verdad? Y vamos a iniciar con la carta número 1 de por qué el ser humano no es feliz. Y cuando nosotros vamos al campo, después de haber compartido no solamente los 7 puntos del camino de salvación, cuando las personas ya están entrando en lo que es la continuidad, es importante que podamos continuar con las cartas del Evangelio. Porque ¿qué pasa? Que la gente, eh, como hay un sistema falso y hay una idea de lo que es el evangelio y la religión en el campo, la gente siempre está como creyendo como el mensaje porque lo cree en su corazón, lo confesó con su boca, pero tiene muchas preguntas. Ay, la gente lo llena uno de preguntas y preguntas y preguntas y por qué Adán y esto y cuántos pasos dio la mujer de Lot antes de convertirse en sal. Mire, la gente tiene tantas preguntas, mi hermano, y precisamente las cartas del Evangelio es una bendición que pues el Señor le ha dado al Pastor Ryu y nos las ha transmitido a nosotros y esta es mi personalización que les transmito al campo y a ustedes para responder todas esas preguntas que el creyente necesita. Y cuando les digo, no es el creyente el nuevo creyente. Este es el fundamento de nuestra vida completamente. Entonces, entramos en la continuidad del mensaje y cuando nosotros vemos las cartas del Evangelio, es el mismo mensaje en carta. Algo personal para nosotros y que podemos, en este formato que vamos a ver, que yo se los voy a enviar también, podemos transcribirlo, podemos tomarlo como una carta de Dios para nuestra vida. Entonces, esta primera carta eh, se titula ¿Por qué el ser humano no es feliz? Y justamente les había compartido en la primera parte, pues que hemos crecido en un sistema falso, distorsionada la realidad. Entonces la gente tiene un concepto de la felicidad como un estado de ánimo muy, muy, muy alegre por arriba, ¿no? O ven la felicidad como un objeto alcanzable. Puede ser una pareja, una familia, mi felicidad son mis hijos, mi auto, mi casa.
Y la verdad es que la felicidad no es un estado de ánimo, la felicidad es un estado espiritual. Por eso el hombre no es feliz. Romanos 3:23 nos confirma y nosotros tenemos que hacerle saber al campo que desde el principio, por eso hablamos de el evangelio de manera ordenada, todo es espiritual. La necesidad que nosotros tenemos espiritual es porque Dios nos creó para estar junto con Él y en el momento que se rompió esa relación, el hombre quedó totalmente infeliz y de recibir maldiciones. Entonces, la respuesta es Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La destitución de la gloria de Dios es el estado espiritual de infelicidad, constantemente de insatisfacción. Entonces, el hombre no es feliz porque quedó separado de Dios, ¿verdad? Y esto quiere decir que está en pecado. Fue engañado por Satanás al desobedecer a Dios y quedó separado de él. Entonces desconoce a Dios, entró en pecado y vive en una maldición. ¿Cuál es la maldición? Vivir sin Dios es la maldición. La gente piensa, no, es que el hombre se separó de Dios y Dios le echó una maldición. No, no, no. El estado de vivir sin Dios, sin su creador, es directamente la maldición. Entonces, la naturaleza del hombre es injusto ante Dios. No hay justo ni aun uno. Por eso todo lo que haga es en vano porque no puede trascender al espíritu, no puede revivir el espíritu del hombre. Entonces, esta separación lo hace vivir en sufrimiento, en su esfuerzo, cargado, trabajado. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, hey, ¿cuál es la solución? Venid a mí, venid a mí y aprended de mí. Ese es el verdadero descanso. Entonces, el hombre sin Dios, sin su creador, con el estado espiritual de pecado y de muerte, de infelicidad, pues vive una vida desequilibrada e insatisfecha. Sin Dios, sin el Espíritu de Dios, sin el aliento de vida, su alma está a merced, está oprimida por los demonios que trae el sufrimiento mental y físico. Mi hermanos, vivimos hoy en una época en donde tenemos la oportunidad de ver los problemas espirituales a flor de piel. ¿Qué es a flor de piel? Ve a su alrededor. Las personas con las que yo he tenido el tiempo de encontrarme en este momento, la mayoría están con problemas mentales. Incluso vean sus hijos cuando están en un estrés, en una ansiedad, en que no pueden esperar. Mis hermanos, véanlo en lo más cercano que ustedes tienen, en ustedes, nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos una bendición de que podemos ya echar nuestra ansiedad al Señor, pero el mundo no. Entonces, Satanás trae sufrimiento mental y físico constantemente, y la Biblia nos habla en el libro de los Hechos y en los Evangelios y en toda la palabra de que el colapso de la mente y del cuerpo, es decir, las enfermedades que vienen de la mente, que no se pueden ver, y las que se manifiestan en el cuerpo, es por la opresión de los demonios. El cuerpo colapsa. Entonces, este estado de maldición, de pecado, con los que todo el mundo nace, hace que Satanás tome el control de la vida. Y ese es el origen del verdadero problema. Entonces, al desconocer el desconocimiento espiritual, no sabe qué es un ser espiritual, quién es Dios como ser espiritual, quién es Satanás como ser espiritual, no conozco mi estado de infelicidad permanente, pues vive en una constante búsqueda. Entonces, en la ignorancia no puede resolver el problema, no puede encontrarse con Dios y se resigna a vivir la vida en supersticiones, en religiones, en ciencia, en algo que le haga bien. Dicen por ahí que me haga bien. Entonces, como hablábamos en el inicio, la Biblia es el único libro que nos enseña, nos refleja el mundo espiritual, cuándo comenzó la infelicidad. Nos dice que somos seres espirituales y que nuestro estado espiritual separado de Dios es la infelicidad. ¿Dónde comenzó todo? Los primeros seres humanos. El origen de Adán y Eva. Ellos dejaron entrar el pecado original por desobedecer la palabra. La desobediencia trajo el pecado y este pecado pasó a todos los hombres. Entonces, ¿cuál es el resultado? La separación de Dios es vivir en maldición y en sufrimiento. Ahora, ¿por qué continúa la infelicidad? ¿Por qué continúa este estado espiritual en las personas? Porque es una corriente que nosotros no podemos ver, que es invisible ante los ojos. Dice la palabra en Efesios 2, del 1 al 2. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. La gente está caminando por la calle muerta espiritualmente y no lo sabe. Es una corriente invisible y va en aumento.
¿Por qué? Porque el ser humano trata de solucionarlo y cuando trata de solucionarlo, lo empeora aún más. ¿Por qué? Porque busca a través de la idolatría, de la hechicería, de la adoración de demonios. Entonces, Satanás tiene un sistema bastante sólido, podemos decir, para que las personas caigan una y otra vez en maldición, que no se encuentren con Dios. Entonces, como punto número 4, ¿por qué no desaparece la infelicidad? Porque es un problema espiritual, mis hermanos. Nosotros podemos saciar el hambre del estómago, les dije. Podemos a veces, bueno, darle una sopita de pollo para el alma, dicen por ahí. Ay, yo me tomé un café con mi amiga y sí me hizo bien, pero el hambre espiritual, el hombre está imposibilitado, incapacitado para trascender al espíritu. Entonces, hay un ser espiritual que trajo la infelicidad, la trae constantemente y el nombre lo vimos hace ratito. Diablo, Satanás y a través de los demonios. Ahora, ¿qué tenemos que compartir en el campo? ¿Desde dónde apareció este ser espiritual? Desde antes de la creación. Ah, entonces Dios creó la maldad. No, Dios creó un ángel. Y ese ángel quiso ocupar el lugar de Dios y hasta el sol de hoy quiere ocupar el lugar de Dios con mentiras. Dividió al hombre de Dios para querer ocupar ese lugar, para ser el Señor del hombre. Entonces, esa es la conspiración en Ezequiel 28, del 13 cuando lo vemos ese capítulo completo, vemos cómo Satanás opera, maquina, engaña para ocupar el lugar de Dios. Entonces, constantemente, como es un ser espiritual que no se puede ver ante los ojos, está trayendo constantemente con su sistema, con la multitud de sus contrataciones y maldades, sufrimiento a la humanidad. Entonces, la Biblia nos dice que este ser espiritual, que los seres espirituales no mueren, fue expulsado a la tierra y domina la corriente del mundo. Entonces, destruyó la humanidad separándola de Dios, apoderándose de ella con sus deseos, y su destino final es el infierno. Pero sabemos que ha establecido una realidad distorsionada a la cual nosotros ha resplandecido la luz del Evangelio que nos hace vencedores, ¿sí? Nos hace vencedores y nos hace cambiar la corriente espiritual. Entonces, ¿cuál es el resultado de no conocer a Dios? El campo tiene que saber. No, hermano, porque la gente está acostumbrada en el campo a decir, bueno, esa es la voluntad de Dios, que me manda lo bueno, que me manda lo malo. No, el resultado de no conocer a Dios es vivir en maldición, en problemas espirituales, en deseos de Satanás, es vivir oprimido y no entender la razón. La resignación, Dios sabrá transmitirle esto a tus siguientes generaciones. Vivir insatisfecho constantemente. Por eso ustedes, miren, cuando las personas me hablan de todas las ideologías que hay, las ideologías de género y toda esta parte, ¿no? El ser humano no se halla, vive tan oprimido que no encaja aquí, no encaja allá. No soy feliz porque es mi estado espiritual sin Dios. Entonces hay una insatisfacción constante que hace que el hombre pruebe de todo. Y nosotros, como les dije hace algunas semanas, el campo no es nuestro enemigo. Veamos el campo como unas personas que están en dolor, insatisfechos constantemente y necesitan desesperadamente a Cristo. El espíritu está dispuesto. El resultado es vivir sin reposo. Imagínense una gente que no tiene reposo, en afán. Mira, la gente no duerme por 2 días y anda de mal humor. Imagínense no tener reposo y paz en el corazón. Estás cautivo del pensamiento, de la mente, de los problemas. Vienen sufrimientos físicos y enfermedades. Satanás es el que ha traído todo esto a la humanidad. Las ansiedades, las preocupaciones, el corazón lleno de maldad. Y el destino del hombre sin Dios es el infierno, el lugar donde no hay Dios, el lugar de tormento. Entonces, ¿qué más tenemos que compartirle al mundo? Hay gente que nos dice en el campo, ay, pero yo tengo paz. Yo conozco gente que tiene paz, porque tiene estabilidad, ¿verdad? Pero vive una vida sin Dios y su destino no cambia. Pero yo tengo paz. Sí, la Biblia nos habla de que en el mundo hay una paz. Ay, hermana, ¿cómo va a decir que en el mundo hay paz? No, eso lo dijo el Señor Jesucristo, lo puede buscar en la palabra. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. O sea, que hay una paz en el mundo, sí, falsa, es una paz falsa. Tenemos que enseñarle a la gente que la paz que viene del mundo es temporal, es pasajera.
caduca. ¿Por qué? Porque está limitada solamente a lo físico. Es solo placer, entonces te produce una dopamina, es como una droga. Te produce una dopamina muy alta y crees que estás feliz porque estás contento. Entonces confundes el estado emocional de alegría con el estado espiritual de felicidad. La felicidad es un estado espiritual de plenitud y el hombre está pleno cuando está completo y está completo cuando el Espíritu de Dios habita en él. Entonces, por eso, nada en el mundo puede traer la paz eterna. La paz del mundo es carnal, no llega hasta el alma, no trasciende al espíritu y crea mayor infelicidad porque es como una droga. Sin plenitud, ese vacío cada vez es mayor. Entonces, ¿qué hay que advertir en el campo? Que muchas personas buscan ayuda también en la adivinación, en la suerte, en el exorcismo, en la constelación, eso está muy de moda y lo vamos a escuchar cada vez más. Yo le decía ayer a una persona que yo me había quedado en el horóscopo, ¿no? Pero no, ahora si no eres cáncer, pero tienes ascendente en Tauro y un no sé qué cosa en Escorpio, entonces eso hace que tú tengas como de los tres un poquito. El campo va a intentar definirnos de esa manera. Y la Biblia nos dice que experimentar esto a largo plazo trae más fracaso. Porque es entregarle la vida a Satanás, básicamente. Y a nuestras generaciones también. Es adoración a los demonios. Ay, pero no, yo no estoy adorando a nadie. Yo nada más quería saber. No habrá puertas que usted no sabe ni cómo abrir ni cómo cerrar. Entonces, mejor que no las abra, ¿verdad? Entonces es importante porque aunque parece que trae respuesta, la Biblia nos dice en 1 Corintios 10:20 que todo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Entonces, ¿vamos a hablar solamente de la infelicidad? No, 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 mis hermanos, porque nosotros tenemos que aclarar cuál es el problema, de dónde vienen los problemas y enseñarle a la gente porque solamente hay un camino. Cristo es solamente el camino, porque es el único que puede derrotar la autoridad de ese ser espiritual al cual nosotros estábamos esclavizados. Un esclavo no puede liberarse de su señor. Otro señor tiene que comprarlo para poder liberarlo. ¿Sí? Entonces, primero debemos de conocer el problema real. Por eso hablamos a veces tanto, sí, el problema, claro. Porque cuando hablamos del problema, la solución cobra fuerza y sentido. Entonces, primero debemos conocer el problema real, nuestro estado de pecado, nuestro estado espiritual es de infelicidad sin Dios. Nacemos infelices, separados de Dios y en manos de Satanás. Ese es el problema fundamental. Pero Cristo vino a resolver ese problema fundamental. Después debemos creer y aceptar a Jesucristo como la única solución para hacernos hijos de Dios y librarnos del estado de maldición y el sufrimiento. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, viene la felicidad porque estamos completos. Cuando pasas a ser hijo de Dios, Dios está contigo para siempre por medio de su Espíritu Santo. Completa la pieza que falta. Entonces nuestra vida comienza a ser una vida tomada por Dios y guiada en este nuevo camino. Entonces, esto es una manera de poder también enseñarle al campo la necesidad permanente y eterna de Cristo en su vida. Porque sí hay un enemigo que está acechando para que el hombre distorsione sus ojitos, para que veamos la realidad, para que caigamos en lo viejo, en lo antiguo. Pero el Señor nos ha dado a nosotros el camino, la vida de fe, nos ha dado el refugio, nos ha dado el culto para venir ante Él constantemente y poder disfrutar de este privilegio, de la llenura de su Espíritu Santo, saciar el hambre que siempre tenemos, pero no sabemos cómo saciar. Entonces, es importante que podamos hacer ver al campo de manera espiritual todas las cosas. ¿Y cómo logramos esto? Con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en las cartas del Evangelio, mis hermanos, que les voy a estar enviando, ya como es un sistema de continuidad, permítanme dejar de compartir, parte del sistema es que también las personas puedan aprender a orar. Si ustedes ven en Camino de Salvación, están todas las oraciones después de cada tema para que las personas tengan un sistema de oración y aprendan a orar, porque es algo muy común en el campo que las personas no saben orar. Pero ahora en las cartas del Evangelio les permitimos a las personas, lo van a ver cuando les envíe el material, que puedan escribir su foro, que puedan escribir la gracia que han recibido. El foro es muy importante, mis hermanos, y espero que durante todas estas semanas podamos ver la importancia también del foro, que es confesar, confirmar
lo que yo he recibido en el corazón. ¿Ven? Vamos a pausar el video.